Dicen que hay bandas que no se escuchan, se invocan. Y cuando hablamos de Mago de Oz, no estamos hablando de cualquier grupito de garage con ínfulas de rockstar. No señor. Aquí estamos hablando de una de las agrupaciones más icónicas, polémicas y mutantes del rock en español. Una banda que ha sobrevivido a traiciones, cambios de vocalistas, giras frenéticas, censuras religiosas y hasta rumores de brujería. Sí, así como lo oyes. Pero, ¿cómo es que un grupo que mezcla gaitas, violines, flautas y letras medievales terminó llenando estadios en América Latina, encabezando festivales y dividiendo a su propio fandom con cada nuevo disco? ¿Qué pasó realmente con José Andrea? ¿Por qué los guitarristas originales salieron en pleno escándalo? ¿Y es cierto eso que se dice de los supuestos vetos por meterse con la iglesia? Hoy en Cosicultura de Gerberín vamos a destapar la olla completita. Porque Mago de Oz no solo se aventó el numerito de fusionar heavy metal con música celta y teatralidad digna de Broadway, sino que también escribió capítulos sabrosos de drama, éxitos explosivos y revoluciones internas. ¿Te acuerdas de canciones como Molinos de Viento, Fiesta Pagana o La Costa del Silencio? Bueno, detrás de esas rolas pegajosas hay historias que huelen a backstage empolvado, sudor de gira maratónica y decisiones que, según algunos, cambiaron para siempre el rumbo de la banda. Hay quienes juran que después de cierto disco, ya no era Mago, era otra cosa. Y otros que, con o sin su vocalista original, siguen llenando los conciertos con el mismo fervor de aquel primer aquelarre en Chamberí. Así que si tú también alguna vez coreaste aquello de Desde mi cielo, o soñaste con castillos, brujas y piratas bajo riffs metálicos, quédate. Porque esta historia está para chuparse los dedos del bajo y volver a soplar el cuerno celta. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no se te escape ningún hechizo de los que vamos a conjurar aquí. Porque si creías que Mago de Oz era solo una banda, prepárate para descubrir que fue, y sigue siendo, todo un universo. ¡Sí, no! Ahora sí, abramos el telón y viajemos al año 88, cuando un tal Chus decidió que el rock necesitaba algo más que greñas largas y solos de guitarra, necesitaba magia. Todo comenzó en Madrid, allá por el lejano 1988, cuando un baterista con nombre de hechicero, Chus Di Felatio, decidió fundar una banda que en ese entonces se llamaba Transilvania 666, como tributo directo a los Iron Maiden. Porque sí, el muchacho era fan del metal británico hasta los huesos, pero también tenía un gustito por lo teatral, lo literario y lo folclórico. Y ese combo, con el tiempo, iba a convertirse en su marca registrada. Una pose de pies. El más zumbao, el más de Madrid. Y bueno, pues era un momento en el que al irse el cantante pues estábamos un poco en el centro de la lupa, ¿no? De todo el mundo, decir, seguirá siendo. Aquel primer experimento no era más que un proyecto informal entre cuates. Pero al poco tiempo, Chus empezó a rodearse de músicos con sed de escenario y ganas de hacer ruido de verdad. Como ayer me perdí. Fue entonces que cambiaron el nombre por uno más sonoro, más misterioso, y con sabor a cuento clásico, Mago de Oz. Según se rumora, el nombre surgió como metáfora de la búsqueda de los sueños, como en la historia del Mago de Oz, pero con ese toque metálico que lo volvía inconfundible. Desde el inicio, el grupo prometía mezclar fantasía con guitarras filosas. Durante los primeros años, el grupo vivió más cambios de alineación que partidos en la Liga Española. Entraban y salían músicos como si fuera casting de telenovela, hasta que poco a poco se fue consolidando una formación más estable. Entre ellos, destacan nombres como Mohamed al violín, que se convertiría en pieza clave del sonido celta que los caracterizó, y Carlitos a la guitarra. Nosotros realmente somos un grupo de heavy, de rock y de folk. En 1992, se animaron a grabar su primera maqueta y 2 años después, en 1994, lanzaron su primer disco oficial titulado simplemente Mago de Oz. Aquella producción todavía estaba lejos del sonido que después los haría famosos, pero ya se notaban sus ganas de mezclar el metal con sonidos menos comunes. Eso sí, en ese entonces todavía eran una banda subterránea, con apenas un puñado de fans fieles y tocando en foros modestos de Madrid.
un lago y una canción. Este es el fin. Ahora es el amo del mundo y Europa su mejor mujer. Ese mismo año participaron en el prestigioso concurso Villa de Madrid y llegaron a ser finalistas. El reconocimiento les dio un pequeño empujón en la escena local y les abrió las puertas para tocar en más escenarios y festivales alternativos. Chu sabía que para destacar no bastaba con riffs potentes, necesitaban una identidad propia, un sello que los diferenciara del montón. Y fue entonces que empezaron a coquetear más abiertamente con la música celta, el rock progresivo y hasta ciertos elementos teatrales. Familia y un marido ejemplar, su nombre es Prometer y su apellido. Pero todavía faltaba una pieza clave, la voz. Y esa llegaría poco tiempo después, en forma de una garganta rasposa, potente y capaz de cantar tanto una balada épica como una canción festiva. Un tal José Andrea estaba por cambiarlo todo. Con la llegada de José Andrea, la voz de Mago de Oz se volvió tan reconocible como su violín o sus letras fantásticas. El tipo tenía un timbre único, entre ronco de taberna y tenor de ópera rock. Se rumora que cuando Chus lo escuchó cantar por primera vez, soltó una de esas frases de película, este cuate es el elegido. Y vaya que lo era. Vive y dormido muere como planta en jardín olvidado. La nueva alineación empezaba a cuajar, y fue entonces cuando en 1996 lanzaron su primer gran bombazo, Jesús de Chamberí, una ópera rock que ya traía bien marcada la línea celta metalera. Aquí no había canciones de amor cliché, ni letras simplonas. El disco narraba una historia sobre la segunda venida de Cristo, pero no al estilo Hollywood, sino aterrizado en la España actual y con crítica social. Fue arriesgado, controversial, y aunque algunos no entendían si era sátira, homenaje o herejía, muchos se engancharon. El boca a boca empezó a crecer. Vivo encadenado a tu piel, soy el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Mi nombre es Judas. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1998 con el disco La Leyenda de la Mancha. Aquí fue donde se consagraron. Basado en el clásico de Don Quijote, el álbum combinaba letras inspiradas en la obra de Cervantes con sonidos de gaitas, violines y guitarras poderosas. Una mezcla que no se veía ni se oía en ningún lado. Y en medio de ese álbum nació un himno que hasta hoy sigue siendo infaltable en cualquier concierto de rock en español, Molinos de Viento. Esa rola, que arranca con violines juguetones y termina en coro de estadio, se convirtió en la carta de presentación de la banda en toda Latinoamérica. Se podía escuchar en fiestas, bares, antros y hasta en bodas, con más entusiasmo que la de payaso de rodeo. Bueno, casi. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, cuentan las leyendas que hace tiempo, mucho tiempo me rompe el corazón. La Leyenda de la Mancha no solo trajo ese himno, también incluía joyas como el Santo Grial y Maritornes, donde ya se notaba el gusto por lo teatral, lo épico y lo místico. Y por si fuera poco, empezaron a usar vestuario celta, faldas escocesas, maquillaje y todo un concepto visual que los hacía parecer salidos de un cuento medieval con distorsión eléctrica. Porque al robarte siento miedo, amor. La gira que siguió fue extensa y agotadora, pero le sirvió para conquistar nuevos públicos. Ya no eran solo cosa de España. En México, Colombia, Argentina y Chile empezaban a sonar en estaciones alternativas y festivales emergentes. Algunos les decían los Iron Maiden del folk, otros los comparaban con Jethro Tull, pero la mayoría simplemente decía, estos canijos están locos, y me encantan. Y mientras los fans se multiplicaban, Chus y compañía ya planeaban algo más grande, más ambicioso y con más crítica escondida entre metáforas medievales. Se venía algo llamado Finisterra, y ahí sí, se soltaron los demonios. Ya para el año 2000 y Mago de Oz ya no era una banda emergente. Para entonces, se habían convertido en uno de los actos más llamativos del rock en español. Y como todo artista que alcanza ese nivel, llegó el momento de arriesgar. Así nació Finisterra, un álbum doble, conceptual, cargado de simbolismo, rebeldía y sabor a epopeya sonora. Si alguien pensaba que Molinos de Viento había sido su techo, aquí se demostraba lo contrario.
Con canciones como Fiesta Pagana, La Danza del Fuego o Hasta que el cuerpo aguante, se metieron directo en el corazón de la juventud rebelde de los 2000. Letras que hablaban de libertad, crítica al poder y mucha metáfora envuelta en gaitas, solos de guitarra y coros de borrachera épica. Los fans se sabían los discos de memoria, los conciertos se convirtieron en celebraciones casi religiosas, y los foros se llenaban de adolescentes con camisetas negras y cabello largo que coreaban con el alma eso de "Yo no entiendo de reyes ni de patrias". Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón hasta que aguante mi voz. Duerme, sueña con... Pero no todo era fiesta. El éxito también trajo desgaste, presiones y un nivel de gira tan intenso que, según se comenta, más de un integrante terminó al borde del colapso emocional. Aún así, Chu seguía con hambre creativa, y la idea de hacer una trilogía conceptual sobre la conquista, la religión y el abuso del poder colonial empezó a cocinarse a fuego lento. Así nació el proyecto más ambicioso de la banda. Mago de Oz siempre hemos sido muy conocidos en todo el mundo por mezclar diferentes tipos de música. La música celta, la música heavy metal, la música blues también hemos metido cosas. En 2003 se lanzó el primer volumen, Gaia. Un disco narrativo donde los personajes viajaban entre el pasado y el presente, explorando el choque de culturas, la traición de los conquistadores y la destrucción de la tierra en nombre de dioses y banderas. Musicalmente era majestuoso, introducciones orquestales, letras cargadas de simbolismo, voces teatrales y canciones que parecían capítulos de un libro. La rola La Costa del Silencio se volvió número 1 en España y en varios países latinos. Un hit que, aunque tenía ritmo de balada poderosa, traía veneno social en cada verso. La controversia no tardó en llegar. Algunos sectores conservadores acusaron a la banda de blasfemia, antirreligiosa y hasta de promover ideas heréticas. Y claro, eso solo sirvió para que el disco se vendiera más. Porque nada le gusta más a un joven rockero que escuchar lo que a los adultos les molesta. Quiero oír tu voz y solo ser amor. Mira el mar, quiere volar y conquistar tu corazón. Quiero pedir perdón. En 2005, llegó el segundo volumen, Gaia 2, La Voz Dormida, donde la crítica al sistema y a la iglesia se volvió más directa. La canción En Nombre de Dios fue, presuntamente, vetada de varias emisoras afiliadas a instituciones religiosas y hubo rumores de que incluso se intentó bloquear su difusión en festivales. Pero lejos de achicarse, Mago lo celebró con un show aún más grande, más teatral y más desafiante. De toda la música que impregna Gaia 2, como habéis visto es un disco muy largo, es una ópera rock, Y para cerrar el círculo, en 2010 se lanzó Gaia 3, Atlantia, un álbum que, según algunos fans, ya mostraba ciertos signos de desgaste. Aunque seguía siendo poderoso, había quienes comenzaban a notar fracturas internas. Las entrevistas eran menos armoniosas, los foros online hablaban de tensiones, y algunos notaban que José Andrea, el vocalista estrella, ya no tenía la misma chispa en vivo. ¿Se avecinaba la caída del castillo de Oz? Algunos decían que sí. Otros que solo era una pausa antes de reinventarse. Pero lo que venía, nadie lo vio venir. Soy el hombre que no tiene sombra. Ayahuasca con un trago basta y a las costas perdidas de ti. Tras el cierre de la trilogía Gaia, muchos pensaban que Mago de Oz se tomaría un descanso. Pero nada de eso. La maquinaria seguía funcionando y las giras no daban tregua. La banda estaba en todos lados, España, Latinoamérica, festivales europeos y hasta en lugares donde, según Chus, nunca imaginamos que alguien nos escuchara, y allá estaban, con su playera y el puño en alto. Sin embargo, detrás del escenario, las cosas empezaban a crujir. Se rumora que la relación entre José Andrea y el resto del grupo ya no era la misma. No se trataba de pleitos a gritos ni drama de telenovela, pero sí de una distancia emocional que se notaba. Algunos dicen que José ya no se sentía cómodo con ciertas decisiones, otros que el desgaste físico y vocal estaba pasando factura. Y es que, no era para menos. Llevar años cantando con ese nivel de intensidad y haciendo giras interminables puede agotar hasta al más apasionado. En 2007, la banda lanzó La Ciudad de los Árboles, un disco más relajado, con un sonido más accesible y toques de folk rock más digerible.
Aunque tuvo sus buenos momentos, como Deja de llorar o El espíritu del bosque, no todos los fans lo recibieron con la misma emoción. Algunos lo vieron como una bajada de tono, un cambio de rumbo que olía más a pausa que a revolución. Aún así, la gira fue un éxito, con escenografía de cuento de hadas y efectos que hacían parecer que estabas en una obra musical y no en un concierto de rock. Pero el verdadero terremoto vino en 2011, cuando, en plena gira de despedida de Gaia 3, José Andrea anunció que dejaba la banda. Oficialmente, se dijo que fue de mutuo acuerdo y por diferencias artísticas. Pero los rumores no tardaron, que si había cansancio acumulado, que si había presión para cambiar de estilo, que si no se llevaba bien con Chus, que sí, en fin. La realidad es que se acababa una era. Su última gira con la banda fue emotiva, intensa y con tintes de homenaje. Los fans sabían que estaban viendo a una leyenda despedirse. En cada concierto, los coros eran más fuertes, los abrazos más sentidos, y las lágrimas se mezclaban con los riffs. Porque no era cualquier vocalista el que se iba. Era la voz que había marcado toda una generación de fans del metal en español. ¿Y qué iba a pasar con Mago de Oz sin José? Algunos apostaban que se desintegrarían, que no podrían seguir. Otros creían que era solo una etapa y que se reinventarían, como tantas veces antes. Lo que nadie esperaba era que el nuevo vocalista llegaría con nombre de superhéroe y una voz completamente distinta. Y sí, eso también levantaría polvo. No hay manera de retener al vocalista. No. Se vaya. No, es que nosotros también... A ver, esto es una decisión entre las dos partes. Él se quiere ir... Después de la salida de José Andrea, el aire olía a incertidumbre. Algunos decían que Mago de Oz sin su vocalista era como un Quijote sin Rocinante. Pero Chus, fiel a su estilo provocador y visionario, respondió con una frase que quedó marcada en entrevistas: Mago es más que una voz. Mago es una forma de pensar, de escribir, de sentir la música. Y con esa idea, se lanzó a buscar al nuevo hechicero vocal. El elegido fue Javier Domínguez, mejor conocido como Zeta. Un tipo con formación vocal más académica, imagen pulida y una potencia que no dejaba dudas. Eso sí, su estilo era muy diferente al de José. Mientras uno tenía ese aire de taberna, bohemio y desgarrador, el otro venía más del lado lírico, técnico y estructurado. Los fans se dividieron casi al instante, unos lo aceptaron con curiosidad, otros lo rechazaron sin anestesia. Y he tenido pues eso, que repasar técnicas y que ver si soy capaz de hacer lo que quería hacer. Creo que lo he conseguido y que bueno... En 2012, Mago de Oz lanzó el primer disco con Zeta al frente, Hechizos, Pócimas y Brujería. Un título que parecía un guiño a su nuevo intento por hechizar a la audiencia. Musicalmente, el álbum mantenía la esencia de la banda, pero también tenía momentos más melódicos, menos crudos. Canciones como Sanandra o Satanael mostraban esa nueva dirección. La recepción fue buena, pero las comparaciones con la era de José fueron inevitables. Algunos decían que el nuevo vocalista no tenía el duende. Otros aseguraban que era justo el cambio que necesitaban. El tiempo siguió su curso, y en 2014 llegó Ilusia, un álbum conceptual ambientado en un circo maldito, con estética steampunk y toques de metal sinfónico. La propuesta fue arriesgada, con videoclips en 3D, cortometrajes y un show visual de alto nivel. La banda apostaba por lo teatral como nunca antes. Se presentaron en escenarios grandes, con estructuras, maquillaje, luces y una historia contada como si fuera una obra. Pero otra vez, el fandom se dividió. Estaban los que decían esto ya parece Disney con distorsión y los que aplaudían la evolución artística. En 2015, la banda volvió a mirar al pasado y regrabó su mítico álbum Finisterra, ahora con Zeta a la voz. El proyecto se llamó Finisterra Ópera Rock y tenía colaboraciones especiales. Fue una manera de reconciliar a las nuevas generaciones con el legado original. ¿Funcionó? Para algunos sí, para otros fue como volver a pintar un mural ya terminado. Aún así, el barco seguía navegando. Y en 2017, Mago volvió a sorprender al grabar Diabolus in Opera, un concierto monumental con orquesta sinfónica incluida, realizado nada menos que en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
Casi 18.000 personas cantando cada verso, mezclando lo clásico con lo metálico. Fue un momento cumbre, donde hasta los más escépticos tuvieron que reconocer que la banda aún sabía cómo dejar boquiabierto al público. Pero como todo hechizo, los efectos no duran para siempre. En los pasillos del fandom ya se oían susurros de descontento. Que si las letras ya no eran igual de profundas, que si la magia celta se había diluido, que si las giras eran más espectáculo que música. Y lo peor, algunos viejos integrantes también empezaban a tomar distancia. Lo que parecía una nueva etapa estable, estaba por tambalearse de nuevo. Y esta vez, los golpes iban a venir desde dentro. Cuando se anunció que Rafa Blas, aquel vocalista de voz imponente que había ganado La Voz España en 2012, sería el nuevo líder del aquelarre musical, las reacciones fueron de todo tipo. Algunos lo recibieron con entusiasmo, otros con escepticismo y no faltaron los que dijeron, con toda la nostalgia por delante, ya perdí la cuenta de cuántas veces ha resucitado Mago de Oz. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Rafa Blas, voy a ser el nuevo cantante de Mago de Oz. Espero que me acojáis de la mejor manera posible, espero que disfrutéis de mí y espero estar a la altura de verdad. Así que nada, os mando un saludo y muy pronto nos vemos en los escenarios. Y es que no era solo un cambio de voz. Era la confirmación de que la banda seguía avanzando, aunque en una dirección que ya poco tenía que ver con sus primeras etapas. Con Rafa al frente, y una formación completamente distinta a la de sus días gloriosos, Mago de Oz se aventuró a explorar un nuevo territorio, el metalverso. En enero de 2024, vio la luz el álbum Alicia en el Metalverso, una reinvención moderna inspirada en el clásico de Alicia en el País de las Maravillas, pero con tintes futuristas, un poco de sátira digital y mucha guitarra afilada. Desde el título, ya se sentía que la banda estaba buscando acercarse a un público más joven, quizá más digital, quizá menos apegado a los orígenes folk. Algunos temas incluso jugueteaban con la estética del anime, los videojuegos y los multiversos, reflejando una necesidad de adaptación a los tiempos que corren. Las rolas tenían títulos como Tic Talice, La Reina del Vago, Código Rojo en Wonderland. La producción fue impecable, los arreglos potentes, y la voz de Rafa Blas se lucía en todo su rango. Pero claro, no todos quedaron convencidos. Las redes ardieron con comentarios cruzados. Unos aplaudían la audacia, mientras otros decían que eso ya no era Mago, sino una banda completamente nueva con el mismo nombre. Quizás será mañana o no, luz del sol quiere brillar, por si un día detienes o cambias tu vuelo. A eso se sumó el sentimiento de pérdida por las recientes salidas. A muchos les pegó fuerte que ya no estuvieran figuras como Patricia Tapia, Carlitos, Frank, ni Zeta. De los fundadores, solo quedaba Chus y el violinista Mohamed, como guardianes del legado original. Y aunque ambos defendían a capa y espada el nuevo rumbo, en el fondo sabían que los ojos de los fans estarían puestos en cada acorde, cada verso, cada puesta en escena. Sin embargo, la banda no se achicó. Al contrario, organizaron una gira para celebrar sus 35 años de trayectoria, con paradas en América y Europa, y con un show visual impresionante que mezclaba hologramas, luces, drones y pirotecnia. Más que un concierto, era una experiencia. Y ahí estaba el detalle, aunque muchos fans clásicos ya no conectaban con la nueva etapa, una nueva generación empezaba a acercarse. Adolescentes que conocieron a Mago no por molinos de viento, sino por un clip del Cervezo en TikTok o un reel con una canción del metalverso. Era otro tipo de magia, sí, pero magia al fin. El grupo seguía siendo un fenómeno. Polémico, camaleónico, a veces contradictorio, pero con una capacidad de reinvención pocas veces vista en el rock en español. Y justo cuando todos pensaban que ya no quedaba nada por contar, surgía la pregunta más poderosa de todas: ¿sigue siendo Mago de Oz? ¿Mago de Oz? 35 años después de aquel experimento llamado Transilvania 666, la historia de Mago de Oz sigue siendo tan impredecible como uno de sus solos de violín. Lo que empezó como un grupo de metaleros con sueños de grandeza se convirtió en una banda de culto, luego en fenómeno de masas, después en campo de batalla emocional, y ahora, en una especie de criatura multiforme que se niega a morir. Porque si algo ha demostrado Mago a lo largo de su historia, es su capacidad de mutar.
Como un hechicero que cambia de forma según la luna, la banda ha pasado por tantas transformaciones que hasta el más fiel de sus seguidores necesita un mapa para ubicarse. Y aún así, ahí siguen. Llenando recintos, grabando discos, probando nuevas fórmulas y, sobre todo, generando conversación. Los vericuetos musicales que estaba tomando Mago de Oz, ya tan oscuros y tan góticos, a mí ya no me gustaban. Yo quería volver a las raíces del hard rock blues. José Andrea sigue interpretando con otras tonalidades algunas de las canciones más conocidas del grupo español. Lo cierto es que hoy Mago de Oz es muchas cosas al mismo tiempo. Es nostalgia para quienes crecieron con Fiesta Pagana. Es curiosidad para quienes los descubrieron con Diabolus in Opera. Es sorpresa para quienes llegaron por Alicia en el Metalverso. Y es debate constante entre quienes afirman que la esencia se ha perdido, y quienes creen que el cambio es la verdadera esencia. ¿Es mejor la época de José o la de Zeta? ¿Rafa Blas está a la altura o es solo una etapa pasajera? ¿Chus es el genio detrás del telón o el dictador que no suelta el cetro? Son preguntas que, hasta hoy, no tienen una sola respuesta. Pero eso sí, nadie puede negar que pocas bandas han tenido una vida tan intensa, tan accidentada y tan duradera como esta. Y ojo, porque esto no parece el final. Hay rumores de un nuevo proyecto en puerta, se habla de un Diabolus in Opera 2, y algunos sospechan que pronto podría haber colaboraciones inesperadas, incluso con exmiembros. ¿Será cierto? ¿Será puro humo? Acomódate en tu butaca, o salte y baila al ritmo de la música, porque esto es Mago de Oz, la película. Lo que sí es seguro es que Mago de Oz no está listo para colgar la capa. Puede que haya cambiado de rostro, de voz y de estilo, pero el espíritu sigue ahí, rebelde, teatral, provocador y un poco desfachatado. Como debe ser. Y ahora sí, banda rockera, si este viaje entre gaitas, escándalos, guitarras y metamorfosis te dejó con la boca abierta, no olvides darle amor al video, deja tu like, comparte este aquelarre con tu banda metalera y, por supuesto, suscríbete para no perderte ninguna historia de las que te contamos aquí, en Cosicultura de Gerberín. Que si algo nos queda claro, es que la música no se entiende sin sus enredos. Porque como dijo un viejo sabio del folk metal, no importa cuántos cambios tenga el mago, mientras no pierda la magia. Adiós.